futuro presidente de Estados Unidos, ahora presidente electo Donald Trump, pues volvió a lanzarse en contra de nuestro país. Ahora reclamó incluso el Golfo de México. Vamos a recuperar sus palabras, están en inglés, pero es justamente el momento en el que dice que le va a cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América, y ello porque trae toda una visión que está planteando en estos momentos de agenciarse no solo de esta región mexicana, sino también de otras latitudes, como decía Aníbal al principio de este programa. Pues ya habló también del Canal de Panamá, ya habló de Groenlandia, ya está hablando de muchas regiones, como si su política fuera pues expansiva, hegemónica e imperialista, y por supuesto que también está encontrando la resistencia de muchos y muchas, entre ellos por supuesto del gobierno mexicano. Vamos a recuperar ese breve fragmento donde habla del Golfo de México. So we're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. Pues ahí está, no mentí cuando dije que era breve, nada más obtuvimos ese pedacito, pero bueno, también decir que en este contexto de pues agresión, porque no se le puede llamar de otra manera, pues también habló de que México tiene territorios gobernados por el narcotráfico, particularmente por los cárteles del crimen organizado, y que entonces México es un país peligroso, así lo calificó el día de ayer. Y resulta pues que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le contesta que pues ni que estuvieran gobernando nuevamente Felipe Calderón y Genaro García Luna, que estos ya son otros tiempos donde por supuesto se atiende el tema de la violencia y también se atiende el tema de la delincuencia, se busca que ya no haya impunidad y sobre todo se defiende la soberanía de nuestra nación. México es un país independiente y ese mensaje queda muy claro el día de hoy en la conferencia matutina. Aníbal, me parece muy importante la postura fuerte, severa que ha tenido la presidenta de México, y el paso del tiempo le ha dado la razón a la doctora Sheinbaum, porque al principio, no sé si lo recuerdas, pero aplaudían mucho estos comentócratas de derecha, enquistados en los medios, porque ya vimos que las corporaciones mediáticas en realidad son parte de esa estructura empresarial que son los ultra ricos, los que tienen el poder de estos medios. Pues decían y aplaudían que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, se hubiera ido a arrastrar de inmediato ante Donald Trump, y ahora ya vimos las consecuencias. Justin Trudeau acabó renunciando porque pues al pueblo canadiense tampoco le gustó este sometimiento. Entonces, pues interesante cómo ha venido planteando la presidenta Sheinbaum. México es un país soberano, independiente, e incluso ya recuerdo que esto es América pues mexicana. Así es, Nancy. Digamos que acá lo que está haciendo por primera vez un presidente mexicano desde el siglo, desde que gobierna el PRI básicamente, y después el PAN. Desde entonces no había un presidente, porque también hay que recordar que Cárdenas también puso por delante los intereses nacionales, pero después de Cárdenas no hubo ningún presidente y ahora presidenta que contestara de igual forma, y por eso hacía la mención de este aspecto de que su formación de la presidenta pues se nota en este tipo de aspectos, porque le respondió de la misma forma. Si pretende cambiarle el nombre o pretende denominarle ahora el presidente electo Donald Trump Golfo de América, pues la historia, en todo caso, le daría la razón a la doctora Claudia Sheinbaum al decir, bueno, gran parte del territorio que nos robaron en Estados Unidos, pues sería la América mexicana, y entonces así habría que llamarle. Y eso es, digamos, algo interesante, porque uno de los aspectos que siempre ha estado en disputa por parte de Estados Unidos es la forma de denominarle a los distintos territorios que ellos consideraron suyos, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de esto que mencionaba al inicio del programa, el Mediterráneo americano, como así se le denominó a finales del siglo XIX por uno de los militares y geopolíticos más importantes de Estados Unidos,
Nicolás Spigman, pues se le denominaba Mediterráneo americano a toda la zona de México y parte del Caribe, que es eso lo que está en disputa actualmente. Esa zona que se conoce académicamente como el Gran Caribe, que comprendería los territorios de México, Centroamérica, gran parte del Caribe, incluso Colombia y Venezuela, esa zona siempre estuvo en disputa por los distintos gobiernos latinoamericanos que corresponden a esta subregión, pero también por parte de Estados Unidos, y constantemente ellos en Estados Unidos fueron definiendo sus distintos políticos, sus distintos empresarios, e incluso también los militares, fueron definiendo a esta zona para decir cómo se debía de nombrar esta parte del mundo. Y lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, por eso decía, es histórico y es relevante, porque les está diciendo desde la tribuna de la conferencia matutina a todas y a todos los mexicanos, y le está diciendo incluso también al mundo cómo deberíamos de renombrar también, incluso si esto es lo que estamos haciendo, renombrar partes del territorio que están en disputa, pues entonces también deberíamos de hacer lo mismo y decirle América Mexicana al territorio que nos robaron en el siglo XIX de una forma totalmente ilegítima, ¿no? Así es, y bueno, vamos a recuperar también esta mañana las palabras de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien el día de ayer pues dijo que el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México, o sea que no hay nada que temer, y también llama un poco a la calma, a la reflexión, a no caer pues en estas narrativas de Trump, que todavía no asume la presidencia de Estados Unidos, pero también que se le dice calma a Donald Trump, o sea, aquí se va a topar con pared. Ya la propia presidenta Sheinbaum en algún momento dijo que si empieza esta deportación masiva que ha amenazado también Trump, pues entonces se va a desplegar el ejército mexicano a la frontera y van a aceptar solamente a los que son de origen mexicano, y a ver qué conflicto va a tener allá el presidente Trump también con las deportaciones de otras nacionalidades. Pero bueno, vamos a recuperar las palabras de Marcelo Ebrard hablando justamente de que el Golfo de México pues no corre riesgo. Mira, yo creo que el tema de empleo está muy vinculado a lo que está pasando en Estados Unidos, porque hay una incertidumbre global. Y evidentemente, pues eso genera muchos fenómenos económicos. Sin embargo, debo decir que tenemos todos los elementos para no solo recuperar, sino superar los niveles de empleo que se han observado entre México y los Estados Unidos. Estamos muy vinculados, de eso hablé hace un momento. Y esperamos pues que en los próximos meses podamos reanudar la marcha una vez que ya quede claro que el margen de incertidumbre que hay se vaya reduciendo. ¿A qué me refiero? Pues tú me preguntas ahorita, por ejemplo, sobre las tarifas. Primero veamos si las va a poner o no. Hay quien dice, oye, pero ¿qué va a pasar con tal o cual cosa? Vamos a ver qué hace. Pero la incertidumbre tiene algún efecto en la economía. Es lo que estamos viendo, tanto aquí como allá. Pero no solo ahí, también en Japón, también en Corea del Sur, también en Europa. Entonces, una vez que ya entre la próxima administración del país más poderoso todavía hoy, primera potencia mundial, pues entonces podemos reducir la incertidumbre. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Sí estamos preparados, pero no te puedo dar el detalle de la estrategia porque no debiera. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que estamos listos. Llevamos meses trabajando esto. Entonces sabemos qué vamos a hacer en cada caso de los escenarios factibles. Entonces sorpresa no va a haber. Y preparativos se han hecho todos para estar a tiempo y en forma y reaccionar con inteligencia. ¿Qué debe ser como nuestra guía? Primero, sangre fría. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Yo de hoy te diría, bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México. Pero no nos vamos a engarzar en ese debate. Lo que vamos a hacer es proteger la relación que tenemos los dos países. Ya lo hicimos en 2019, hace unos años. En aquel momento se decía que el tratado no iba a poderse renovar y sin embargo se logró. Entonces el tratado comercial más exitoso, que es obra de la primera administración Trump, también, porque se negoció con él, pues ahora hay elementos muy importantes para defenderlo, porque ahí están los números. Entonces vamos sangre fría, inteligencia.
Sabiduría mexicana. Es lo que se va a... Pues hay las palabras del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, diciendo que el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México a pesar de que inicie la administración Donald Trump. Y es que también parte de lo relevante que tiene que ver con Estados Unidos es que ya no estamos en una situación como con el Prianato, que era una situación de sumisión por parte de los gobiernos de estos dos partidos políticos. Ahora hay un piso de igualdad y eso lo estableció en 6 años el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo continúa la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que menciona ahora Marcelo Ebrard es que se está cuidando también este Tratado de Libre Comercio que se renovó en 2018 y entró en vigor en los siguientes años y que en 2026 se va a volver a renovar. ¿Por qué mencionaba hace un momento la importancia de esta región del Gran Caribe? Pues porque precisamente ahí tiene la gran mayoría de los tratados de libre comercio Estados Unidos. No solamente es México, es también el otro tratado de libre comercio, el CAFTA-DR, que son con países de Centroamérica. Está también el TLC con Colombia y está un tratado de libre comercio con Panamá. Países, todos estos, México, Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica, que forman parte de las distintas estrategias que fueron armando desde que estaba en la primera administración Donald Trump, las continuó Joe Biden y ahora se espera que este tipo de estrategias comerciales, de relocalización industrial, también continúen con la nueva administración que empezará ahora en este año. Vamos a recuperar también otro fragmento en donde Marcelo Ebrard reitera que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Y decirles que nosotros ante todo tenemos una óptica siempre optimista sobre el futuro. Solo les doy un dato y con esto cierro esta participación. Los datos de noviembre del gobierno de los Estados Unidos, de su balanza comercial, implican que México es el principal socio de los Estados Unidos. Esto hasta el mes de noviembre del 24, que es el corte al que estoy refiriendo. Dirán ustedes, bueno, pero ya lo habíamos ido. Sí, pero lo estamos haciendo consistentemente. Por encima, por arriba ya no solo de China, sino de Canadá también. Entonces nosotros, en México está exportando a los Estados Unidos hasta noviembre 466,000 millones de dólares. Pero también está importando a Estados Unidos 323,000 millones de dólares. ¿Qué les quiero decir con eso? El acuerdo comercial que se hizo con los Estados Unidos en 2019 es el tratado comercial más exitoso que ha habido. No hay ninguno comparable. Creció el comercio entre México y Estados Unidos más del 37%. Y esto no ocurre casi con ningún otro país. Es decir, los otros países que comercian con Estados Unidos, con salvedad de Canadá, no importan esas sumas a Estados Unidos. Concluyo, son millones de empleos y nos está yendo muy bien. ¿Por qué se instalan aquí en Jalisco empresas como Nvidia, que como ustedes saben es la que tiene más valor en bolsa hoy en todo el mundo? ¿Por qué? Por la infraestructura que tiene y por el futuro que se le ve a la relación entre los dos países. El acceso de México y la capacidad de producción de México y el acceso al mercado norteamericano. Bueno. Estas son las declaraciones que dio Marcelo Ebrard previo al encuentro en torno al Plan Nacional de Desarrollo en conferencia y ya durante la presentación en esta discusión que se está llevando a cabo sobre el Plan Nacional de Desarrollo, dijo que no hay que temer la llegada de Donald Trump. También vamos a recuperar parte de sus palabras. ¿A quién le preocupa lo que va a pasar a partir del 20 de enero con la toma de posición del presidente Trump? Levante la mano, no tengan miedo. ¿A quién no le preocupa? Secretario. Lo primero, yo soy optimista. La mayoría dijo, estoy preocupado. Está bien, pero no, tampoco hay que caer en el extremo, que por ahí veo a veces, de que se supone que el día 20 de enero va a cambiar todo de un día a otro. México es el principal exportador de Estados Unidos, pero también el principal importador. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es una.
Dos, ya eres de los principales destinos de la inversión de Estados Unidos, fuera. Tienes la comunidad de norteamericanos más grandes del mundo fuera de Estados Unidos. Todo eso al mismo tiempo. Entonces, evidentemente el poder de negociación de México es muy superior a lo que uno supondría, si revisas esas cifras. Todo ese proceso económico, ¿en qué se manifiesta? Cada vez que nosotros exportamos $1 a Estados Unidos, les importamos 65 centavos, creciendo. Vietnam, ni 10 centavos les importa. China, 20 y tantos centavos, quizá menos, en torno a 20 centavos. Somos el mejor socio posible de Estados Unidos. Entonces, en este caso, para contestar esa primera pregunta, tenemos una realidad que nos dice que los intereses económicos van en favor de México. No siempre sucede. Muchas veces hemos tenido razón, pero no nos han apoyado los intereses. Entonces ahora tenemos razón porque el futuro de la región en un mundo de regionalización depende que nuestra integración avance. Pero además tenemos los intereses económicos a favor y del consumidor. No es poca cosa. Entonces hay que estar preocupados, pero como ustedes verán, tenemos un buen punto de partida de cuál es la ubicación de México, cuáles son sus fortalezas. Ahora, contestar la segunda pregunta implica un esfuerzo enorme. Hay que salirnos de la zona de confort en muchos temas. México tiene en total 20,000 patentes concedidas por año, solicitudes, mejor dicho, de patente por año. China tiene 1,5 millones. ¿Por qué estamos tranquilos? Es casi una cosa urgente a resolver, ¿verdad? El valor de nuestro contenido nacional, las exportaciones, anda en 20%. Claro, depende del sector que veas, ¿verdad? El sector automotriz es superior, pero en el sector electrónico es más pequeño. Lo que aportamos. Tenemos muchos tramos en donde podemos mejorar. Tenemos que ser más innovadores. Tenemos que competir mejor con los centros universitarios de Estados Unidos. Hoy tenemos 15,000 mexicanas y mexicanos en las mejores universidades del mundo de Estados Unidos. Sí, pero China tiene 300,000. Entonces, salirnos del confort. Todo lo que sea confort y pensar que está ok, no, ya no. Porque sí nos va a exigir más la circunstancia. Sí es cierto que tenemos todos esos elementos a favor, y solo dije algunos, ¿verdad? Pero tenemos que meternos durísimo a hacer otra parte del trabajo, un esfuerzo muy grande, para que de una vez por todas lo logremos, porque además el promedio de edad del país ya nos presiona. ¿Qué estaremos? Graciela me corrige, en 30 años, 29. Bueno, a mí que me regresen mi saldo. Bueno, o sea, ya somos un país de 29 años promedio. Entonces ya no tenemos tanto tiempo. Hay que hacerlo ahora. Y a mí me da mucho gusto estar con ustedes para decirles, bueno, eso, la respuesta a esas dos preguntas es lo que yo llamo una carta de navegación de México para estas aguas procelosas. Porque puedes enfrentar lo que sea siempre y cuando sepas qué vas a hacer y a dónde vas. Y México sabe qué quiere y a dónde va. Pues muy importantes estas declaraciones que dio Marcelo Ebrard y es para, se dice coloquialmente, para que le vayan midiendo el agua a los camotes en Washington, sobre todo por estos aspectos que mencionó Marcelo Ebrard. El tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, son más de 30 millones los que están allá viviendo de forma legal e ilegal y son una carta que también
empezó a jugar en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que ahora pues este tipo de aspectos cobran mayor relevancia por la importancia y el peso específico que tienen en la economía estadounidense. Gran parte de la mano de obra mexicana en Estados Unidos aporta bastante a la economía estadounidense. En algún momento Alicia Bárcena mencionó que era más del PIB colombiano en 2023. El tema de los aranceles ligado al comercio, que también es una de las respuestas que ha dado también México y que dijo, bueno, al arancel, tras arancel, vendrá otro arancel y nos iremos así hasta que el Tratado de Libre Comercio pues sea vulnerado en esta parte del libre flujo de mercancías. Y el último aspecto, pues desde luego que es el tema de seguridad ligado al narcotráfico y a los intereses que tiene Estados Unidos sobre territorio mexicano.